Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si es la primera vez que pasas por mi canal, hola, yo soy Meli, te doy la bienvenida y las gracias. Y si ya eres parte de la familia, te mando un beso grande. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hice 3 piezas de decoración, una guirnalda, una bola de algodón y una portavelas utilizando piezas de un juego de mesa Bingo. El otro día limpiando encontré en el fondo del armario en una bolsa el juego. Tenía algunas piezas rotas, así que ya no se puede jugar con él tal cual, pero pensé aprovechar algunas piezas para hacer algunas manualidades. Primero cogí las bolitas con los números. Pensé que serían perfectas para hacer una guirnalda. El primer paso que tenía que hacer era el agujero, así que calenté una aguja y las empecé a perforar. Este paso es más fácil y muchísimo más rápido si tienes una pluma de pirograbado que tenga la punta de una aguja. Yo tengo una pistola de pirograbado, pero todas las puntas las tiene redondas, entonces no me valía. Así que uno se tiene que buscar la vida. Y empecé a perforarlas con la aguja esta grande que tengo y la estaba calentando en una vela. Es verdad que tardé un montón en hacer todos los agujeros porque las bolitas en el centro se ve que tenían como una capa un poquito más dura, entonces de un solo intento no lo podía perforar y tenía que calentar la aguja 2 veces. Haciendo los agujeros en la bolita, en un lado el acabado es perfecto, sin embargo en el otro lado donde empiezo a hacer el agujero se queda el plástico derretido, entonces lo que hago es con un alicate le quito el plástico sobrante y luego con una lija muy fina la voy a lijar. El siguiente paso es pintarlas, así que meto todas en una caja y le voy a dar una capa con spray negro en las bolitas. Le doy en un lado, luego cuando se secan un poquito le doy la vuelta y así lo voy moviendo para que cubra todas las partes de las bolitas. Cuando están secas voy a coger una por una, las pincho en unos palillos de madera y le doy 2 capas de pintura blanca acrílica. Y por último les hago unos borlones. Utilizo 6 tiras de cuerda de algodón de una fregona y luego una cuerda entera. Las pego en la parte de arriba para hacer la forma del borlón y para así tapar también la cuerda de la guirnalda. El siguiente que voy a utilizar del juego son las fichas de plástico que vienen para ir poniéndolo en los números que te toca el bingo. Entonces estas están sujetas a un cuadrado de plástico y a la hora de romperlas en uno de los lados siempre se queda un trocito de plástico. Eso lo voy a quitar muy fácil con
la lija fina que tengo, le doy un poquito y se quita perfectamente. Estas las voy a utilizar para hacer una portavelas. Voy a utilizar una botella de cristal y un frasco de cristal también, que es de los yogures. Primero con silicona caliente voy a pegar las fichas de plástico a la botella de cristal. Luego le doy 2 capas con el spray negro. Pego el frasco de cristal a la botella con super glue y lo dejo secar. El siguiente paso es opcional. Si a ti te gusta así en negro, lo puedes dejar así porque también es muy bonita. O incluso la puedes pintar directamente con spray blanco en mate, también sale muy bonita. Yo lo que quiero hacer es darle un aspecto más viejo, entonces le voy a dar 2 capas de pintura blanca acrílica y luego le voy a depasar un poquito el color marrón con la brocha casi seca y un poquito de color negro. Y por último voy a hacer la bola de algodón. Vas a necesitar 4 palos o 4 lápices, cuerda o yute, 2 trozos de cartón y cinta. Yo voy a utilizar la bola del juego, pero tú puedes coger una pelota de golf o de tenis o de ping pong, lo que tengas a mano. A los cartones les hice 4 agujeros del tamaño de la bola, le pongo los palos, los sujeto con la cinta y dejo la bola en el medio. Ato una punta de la cuerda a uno de los palos, lo sujeto para que no se mueva y empiezo a enrollar alrededor de los palos. Para el tamaño de la bola que estoy utilizando yo, tuve que dar 15 vueltas. Pero tú tienes que mirar el tamaño de la bola que tienes y dependiendo de eso tienes que contar las vueltas que vas a dar. Y siempre en todos los lados tienes que dar las mismas vueltas. Si vas a dar 15 vueltas, tienes que seguir en todos los lados con 15 vueltas. Si vas a dar 10 vueltas, tienes que seguir en todos los lados con 10 vueltas. Tienes que asegurarte que las cuerdas no se queden montadas una encima de la otra, porque luego va a ser demasiado difícil poderlas arreglarlas. Ahora voy a enrollar 15 veces envolviendo la cuerda que hemos enrollado antes y la bola, como ves en la imagen. Si te gustan las manualidades como a mí y no te quieres perder ningún próximo vídeo que voy a subir, suscríbete al canal, es gratis, y si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo.
Al principio y al final de cada vídeo os dejo siempre mi Instagram por si me queréis seguir por allí. Es verdad que allí estoy un poquito más activa últimamente y estoy subiendo contenido y cosas de día a día, así que si os apetece podéis echarle un vistazo y seguirme por allí. Para el siguiente paso voy a utilizar una aguja para poder pasar más fácil el cordón. Lo voy a sujetar con un poquito de cinta y luego voy a empezar a pasar el cordón por debajo del primer cordón que hemos enrollado alrededor de los palitos. Si vais a trabajar con una bola grande como la mía, tenéis que tener cuidado que no se enrolle la cuerda, porque como se haga un nudo como a mí, tenéis que deshacerlo y quitar el nudo y es, bueno, doble trabajo. Voy a seguir enrollándolo 15 veces. Cuando termino todas las vueltas, desato el nudo y saco la bola. Ahora tengo que apretar la cuerda sobre la bola. Para eso voy a sujetar la primera cuerda con la que empecé y sigo la secuencia que he enrollado la bola. Como podéis ver en la imagen, la bola tiene un punto negro y eso es porque la cuerda se terminó y tenía que hacer como un empalme de la cuerda y se veía, porque como la bola era tan grande necesitaba cuerda muchísimo más larga y no me llegaba. Pero bueno, eso es lo de menos, eso lo pones boca abajo y no se nota. Para mí este paso fue lo más difícil porque lo que estoy haciendo ahora es ya la tercera vez que la hago. Llegué 3 veces a este punto y me estaba equivocando de tirar de las cuerdas y la liaba, entonces tenía que deshacer toda la bola y hacerlo otra vez. Pero bueno, de los errores se aprende. Tened mucho cuidado de coger siempre la primera cuerda y ir siguiendo la secuencia, porque si no la vais a liar y tenéis que deshacer toda la bola. Otro consejo que os quiero dar es que no apretéis mucho la cuerda, porque entonces se pierde la forma. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejádmelo en los comentarios cuál es vuestra favorita. Os mando un beso muy grande, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Sziasztok!